Como siempre pregunto, ¿a qué hemos venido? A alabar al Señor. ¿Se siente agradado de estar aquí? Amén. ¿No se siente obligado de estar aquí? Eso, porque usted lo busca al Señor no por obligación, sino por amor. Denle una ofrenda de aplauso al que vive y reina por todos los tiempos. Amado hermano, lo invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 1, del verso 1 hasta el 9. Hoy el Señor nos ha preparado una preciosa enseñanza. Muy bien, amados hermanos, ¿todo lo tenemos? Amén. Ya denme un segundo vuelta mía. Isaías. Hay una escuela, algo que lo veía ahí. El agua, sí. Saben que el predicador tiene que tener garganta para... Así es. Bien. Ahora sí, hermanos. ¿Cómo se titula en el libro, en la Biblia que ustedes tienen? Una nación pecadora. El Señor va a hablar hoy sobre las naciones pecadoras. Usó a su profeta en su momento para hablarle a las naciones. Empieza las escrituras diciendo así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes. Hasta ahí las escrituras. Tomen asiento, mis amados hermanos, siéntanse cómodos. Voy a pedir al pueblo, como siempre pido antes de la exposición de la palabra, no converse, no haga bulla, porque así Satanás entorpece el mensaje. Cuando Satanás no quiere que la palabra llegue a los oídos de las personas o de los cristianos, hace bulla. No converse, no se ría, no diga nada, hasta cuando el hermano te pregunte. Bien, amados hermanos, como dice la Escritura, oídos atentos. Mire cómo empieza primeramente el primer versículo
Visión de Isaías, hijo de Amós. Visión. ¿Qué es una visión? En este caso, en la parte cristiana o espiritual, viene a ser una revelación que Dios le hace a alguien. Isaías estaba despierto a lo mejor en algún tipo de acción, pero de repente vio que Dios le estaba mostrando lo que iba a acontecer tiempo postrero. Dios toma la decisión de revelarle a Isaías algo. Pero ¿por qué Dios toma esa decisión? Hay que preguntarse por qué. Porque Israel, en aquel tiempo que estaba dividida en dos naciones, la nación del norte y la nación del sur, se había corrompido. El reino del norte se había corrompido en su totalidad. En su totalidad habían abandonado a Dios. Miren, por eso este mensaje va enfocado al pueblo de Dios. Le dieron la espalda a Dios. La parte del reino del norte no quería saber de Dios para nada. Por eso es que Dios toma la decisión: tengo que hacer algo porque si no esto se me pierde. Y en ese momento Isaías le da la revelación, le habla en visión. Por eso es que Dios levanta a Isaías, hijo de Amós, y mire lo que dice: la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Por qué nombra estos cuatro personajes? Esos cuatro personajes eran reyes de Judá en aquel tiempo. Habían gobernado a Judá. Tres de ellos lo hicieron de forma correcta, mas uno lo hizo con mucha maldad. Y era, si no me equivoco, el último. Entonces, hermanos, Dios ante la maldad se inquieta. Porque Dios no soporta el pecado. Dios no lo soporta. De cualquier tamaño, de cualquier tipo, mentirita blanca, negra, celeste, roja, amarilla, Dios no soporta el pecado porque el pecado no viene de Dios. Amados hermanos, el propósito de la misión era hacer algo para encaminar nuevamente a Judá, porque se estaba perdiendo. Ya Israel, el reino del norte, había caído cautiva por causa del pecado. Dios lo castigó. Para aquellos creyentes que dicen: Dios no castiga, Dios castiga. Y ahí lo estoy demostrando con las escrituras. Dios castigó al reino del norte. Los asirios los derrotaron y se los llevaron también cautivos. Entonces, hermanos, la misma suerte estaba corriendo Judá. Estaba a la puerta de una invasión de un ejército enemigo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Qué representa esto? Representa que como Dios no soporta el pecado, llega Dios en un momento que lo está mirando a usted y usted cae en pecado. Dios hace esto: le voltea la cara y ya no lo mira. Cuídese de que Dios ya no lo mire, porque cuando Dios ya no lo mira es donde Satanás entra a actuar en su vida. Ahí es donde comienza a sufrir usted. Ahí es donde usted comienza a padecer. Ahí es donde comienza la gente a levantarse sin que usted haga algo. O aún haciendo algo, también viene de forma peor. Los enemigos comienzan a levantarse. ¿Se acuerdan de la predicación de del rey David? Sus enemigos empezaron a levantarse contra él.
Porque había pecado. Esas son las consecuencias de pecar. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. No dice vida, es muerte. Entonces, amado hermano, sigamos viendo este precioso tema, lo que hoy nos quiere enseñar. Primeramente les vamos a leer un pequeño comentario que me pareció muy interesante. La palabra hebrea, visión, palabra hebrea que por lo general significa revelación divina de la verdad. La profecía de Isaías le fue revelada por Dios. La visión describe la totalidad de lo que aparece en los 66 libros, ordenados en actos, escenas, como si se tratase de un drama. Isaías significa, para los que deseen anotar, el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. O sea, Isaías era alguien muy importante para Dios, como herramienta de Dios. Fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, así es. El libro de Isaías es el que abarca más capítulos dentro del Antiguo Testamento, uno de los que abarca más capítulos. Bien, vamos viendo que Isaías profetizó en los periodos de gobierno de estos 4 personajes que habíamos nombrado. El primero había sido Usías. En Segunda de Crónicas 26 habla que Usías tenía 16 años cuando Isaías estaba profetizando. Usías fue un hombre que comenzó a gobernar muy adolescente. Ni siquiera era un adulto, todavía era un muchacho, digamos. Así dicen las Escrituras. Ascendió al trono y reinó en Jerusalén 42 años. Esto lo encuentra usted en Segunda de Crónicas, anote los versículos si quiere. Segunda de Crónicas 26. Cuando tenga tiempo en su casa, usted lo lee. Es muy precioso lo que nos enseña la palabra de Dios aquí. Usías, el rey Usías, gobernó 42 años. Dice que su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Oriunda de Jerusalén. Usías, aquí quiero entrar. ¿Qué hizo este rey? Hizo lo que agrada al Señor. O sea, fue un buen gobernante. Ya va a ver por qué me estoy leyendo esto. Fue un buen gobernante. No había ningún problema por causa del rey. Bueno, vámonos al segundo rey, Jotán. Jotán fue un hombre de Dios que gobernó en el año 740 al 736. ¿Por qué leo así? Porque en negativo se lee primero la cantidad mayor y al final la menor, ¿no? Bien. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 27. Cuando usted tenga tiempo, lo lee en su casa, así mismo, como en el gobierno de este hombre, rey de Jerusalén. Dice 2 versículos. Jotán tenía 25 años, jovencito, miren, cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo recto, otro que hizo lo recto. Hizo lo recto, miren, grábense esto. Lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Grábese esto. El tercer gobernante, Acaz,
Gobernó desde el año 736 hasta el 716. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Asimismo, dice que Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Era muy jovencito. No sé quién tenga aquí 20 años. ¿Quién tiene 20 años por aquí? Nuestra hermana Sabrina tiene 20 años. Mire la juventud. Entonces, mire, comenzó a reinar. ¿Y qué sigue después? Y reinó 16 años en Jerusalén. Este hombre acá reinó 16 años en Jerusalén y muy joven. ¿Y qué dice la escritura de este hombre? Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David. Como su padre David lo había hecho. ¿Qué dice en el versículo 2? Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Cómo andaban los reyes de Israel? Corrompidos. Ese era el reino del norte. Todos estaban corrompidos. Ya vamos a llegar allá. No se me desespere. Ahorita estamos anotando parte importante que usted va a leer en su casa. Ajá. Además dice que quemó incienso. Mire lo que hizo este hombre. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Eso dice este hombre jovencito como era. En pocas palabras, del diablo. Acaz sacrificó, mire, y quemó incienso en los lugares altos, en los montes de debajo de todo árbol frondoso, tal como lo hacía la gente que aborrece a Dios y que ama a los dioses falsos. Y el último gobernante, Ezequías, dice que la historia que gobernó desde el 716 al 687. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías. ¿Hija de quién? De Zacarías. Ezequías hizo lo recto. Mire, 3 hicieron lo recto, 1 hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Ajá. Ahora sí acomódense, que aquí viene lo bueno. Ya cuando me seco el sudor, viene lo bueno. ¿Por qué le hice leer y anotar esto? Porque yo quiero que tenga usted presente que no por ninguna autoridad el pueblo se corrompe. Partamos de allí. Hoy en día lo que más escuchamos en las congregaciones, hermanos, quejarse, es que yo no voy porque el pastor es así. Yo no hago esto porque el hermano de acá es así. Es asado y sacochado. Les voy a demostrar con las escrituras que el hombre se corrompe porque él quiere. 3 buenos gobernantes tuvo Judá. 1 sí hizo lo malo, el 4, y era el rey Acaz. No era Acaz, Acaz era el otro. Acaz con Z. Este hombre hizo lo malo. Claro que también influyó de gran manera para que la nación de Judá se corrompiera aún peor de lo que ya estaba corrompida. Eso sí. Pero déjeme decirle que ni aún así ese gobernante no tiene la culpa de que la gente sea corrompida. Ellos se corrompieron porque ellos amaron las tinieblas más que a la luz. Y ese es el ejemplo que les vamos a dar hoy en día. Los hermanos se corrompen y se pierden en las congregaciones. Es por ellos, no por las autoridades que están al frente compartiendo la palabra de Dios. Se corrompen porque aman las tinieblas, aman el pecado.
aman hacer lo malo. No quieren obedecer, no quieren entender. Por eso es que hoy vamos a ver las consecuencias de volverse contra Dios, de rebelarse contra Dios. Cuando Isaías comenzó a profetizar, Israel ya se había dividido en dos reinos. Mire lo que hace el pecado, divide a los hermanos. Divide a los hermanos. Porque Judá con el reino del norte son hermanos, hijos de un mismo padre, hijos de Jacob. A eso lleva Satanás. Satanás vino a matar y a destruir todo lo bueno que Dios había creado. Por eso, hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta en esta enseñanza que el reino del norte, Israel, se había corrompido en su totalidad. Y ese pueblo había también sido masacrado. ¿Todo por qué? Por no querer obedecer. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que usted haga conciencia, hermano. Si usted no quiere ser masacrado, no quiere ser castigado, no quiere ser destruido, obedezca. Ya olvídese de decir, es que a mí me hacen esto, es que yo pienso que a mí esto no me gusta. No, usted no está para decir eso, usted está para obedecerle a Dios, porque Dios es el dueño de todo, de su vida, de mi vida, de lo que tengo, de lo que mis ojos ven, de lo que sus ojos ven. Él es dueño de todo y Él decide lo que usted hace o no hace. Usted aquí no está para decidir hacer en contra del Señor. Esto no enseñan en ninguna otra parte. ¿Sabe por qué? Porque no les agrada. Porque no les agrada. Porque si las congregaciones obedecieran, hoy estaríamos en una cancha inmensa, todas las congregaciones de Marcelino Maridueña juntas, hablando del Evangelio, juntos, compartiendo como una verdadera familia. Pero no pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque en muchos predicadores, pastores, hay el egoísmo. Por eso es que las iglesias no crecen, pero no crecen no en número de personas, sino en el amor de Cristo. Jamás crecerán, porque sus oídos se lo dan a Satanás. Por eso, iglesia del Señor, iglesia del Señor, iglesia del Señor, ustedes son la iglesia. El Señor nuestro Dios así dice, no el hermano Martínez: arrepiéntanse, vuélvanse a mí de su mal camino, para que yo no los destruya, como hice con estas naciones que hoy les vamos a enseñar. Arrepiéntanse para que yo no los destruya, porque mi día está cerca. El día de venirlos a tomar está cerca. Arrepiéntete, pueblo. Arrepiéntete, porque cuando yo llegue te encontraré descuidado, como el ladrón llega a hurtar. Tú no lo sabes, pero el Señor te dice: yo sí lo sé. Amado pueblo, mire cómo Dios pone por testigo al cielo y a la tierra. En el verso 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Así
Así dice el Señor. Cuando yo hablo, todos me escuchan. El cielo, la tierra, los animales, el mar, las estrellas, todos me escuchan. Él pone por testigo lo que va a decir a continuación. Crié hijos, así le está diciendo a todo lo creado. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. La pregunta es, pueblo, cuando usted cría a sus hijos, los cría con amor, los cría con educación, les da todo lo que necesitan, y que el día de mañana que ellos estén grandes, se rebelen contra usted, ¿cómo usted se va a sentir? Mal. Pues así se siente nuestro Dios cuando usted no le busca, cuando usted no lee su palabra, cuando usted no ora, no clama, no ayuna, no aconseja a su familia, no aconseja a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas. Por eso el Señor se siente ya con un corazón dolido por tanta inmundicia que hay en su pueblo. No está preocupado por los de afuera, está preocupado por su pueblo, porque su pueblo se ha corrompido. Su pueblo está ligado a las cosas de este mundo. Están desesperados por hacer las cosas de este mundo y no por servirle al Señor. Dios, ¿por qué tiene que rogarle al hombre que lo busques? Dios no tiene por qué rogarte que tú lo busques. Así mismo como tú haces hoy con Él, Él va a hacerlo contigo, no porque es vengativo, sino porque es justo, y la justicia de Dios es amor, producto del amor. Tú vas a recibir el pago de lo que estás haciendo hoy. Si no le buscas, si no le amas, no esperes encontrarlo. No esperes encontrarlo. Por eso dice el Señor, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Coja usted un perrito, dele de comer, críelo y que mañana venga y le muerda la mano. Así somos nosotros con el Señor. Él nos dio de comer, Él nos dio la vida, Él nos dio la salvación. Y lo que menos queremos saber es de Él. Lo que menos queremos saber es de Él. Cualquier cosa fuera de la iglesia del Señor es más importante que Dios para nuestras vidas. Por eso somos unos idólatras. Por eso cuando cantaba la alabanza hace un momento, yo me rindo a Él. Yo sentía una corriente preciosa en mi interior, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho, Señor, líbrame de fallarte, Señor. Líbrame de dejar de buscarte. Líbrame de ofenderte. ¿Sabe por qué? Porque le amo como Él me ama a mí. Y eso es lo que Él quiere de usted en esta mañana y de aquí en adelante. Que usted le sea fiel en todo tiempo. Encima, Judá, de que Dios los había rescatado de tantas cosas. Ustedes vieron, los rescató primero Israel de Egipto, los sacó de servidumbre. Los padres de ellos les tienen que haber contado esas historias de cómo Dios los libró de la mano de Faraón, cómo Dios los sustentó en el desierto, cómo Dios les abrió el mar para que pasen y se salven. Y encima, poco me importa. Señor, me aburres. Yo sé que algunos no lo decimos literalmente, pero cuando llegamos a la congregación y estamos,
Señor, me aburres. Tu palabra no me gusta. Esto es lo que no le gusta a la gente. Por eso la gente busca esas congregaciones donde nadie les llame la atención. ¿Por qué? Porque quieren andar a la voluntad de ellos. Pero no importa. Pasó con Noé. Los únicos que se salvaron de aquella generación solo fue la familia de Noé. El resto se perdió para siempre. Por eso el Señor me decía, tú sigue adelante, no importa que no te quieran escuchar, déjalos, yo mañana les daré el pago a todos los que te rechazaron. Porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, dice el Señor. A mí me rechazaron. Por eso, hermano querido, ponga atención a esta palabra, porque no es palabra de Marcos Martínez, esta es palabra de Dios que viene directamente de lo alto para usted. Si usted quiere tener el agrado de Dios, abandone el mundo. Abandone el mundo. Porque el mundo lo va a llevar camino a la destrucción eterna. No ame las cosas de este mundo, dice en Santiago 4:4, porque te conviertes en mi enemigo. Oiga, hermano, le está advirtiendo el Señor que usted se convierte en su enemigo si hace las cosas de este mundo. ¿Por qué los seres humanos no queremos entender? Dios a nadie manda al infierno. El hombre va al infierno solito, con sus propios pies va al infierno, porque no quiere obedecer. Judá tuvo 3 gobernantes que eran buenos hombres de Dios. Mire. Y la gente, ni aún así, se convirtió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque sus almas se las regalaron a Satanás. Sí, hermano. Porque dice la Escritura que aquel que ama, escuche, ama el pecado, ¿es hijo de quién? Usted lo sabe, hermano. Es hijo de Satanás. Yo sé que de aquí quizás el otro domingo no me vengan algunos. Lo siento, yo tengo que hablar la verdad. Yo tengo que hablar la verdad. Pero el Señor me dijo, no me habló literalmente como algunos decimos, me enseña con su palabra. Así como pasó con Noé, te puede pasar a ti. Solamente puede ser que te salves tú y tu casa. Porque no, en Noé pasó eso. Solo él y su casa se salvaron, el resto no quisieron escuchar porque no les gustaba. Entonces, amado hermano, Dios le está en esta mañana diciendo, con ejemplo, que Él nos ha criado, pero que nosotros nos hemos rebelado contra Él. Primero, ¿qué está haciendo Dios en esta mañana? Nos está advirtiendo. Y si nos advierte es porque nos ama. Él no viene de buenas a primeras a cortarnos. Él nos está advirtiendo. Arrepiéntanse. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse a mí. 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Miren lo que está diciendo. Israel no entiende. Hermano, ¿no se da cuenta de lo que está diciendo el Señor ahí? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es que usted peca porque no ha conocido a Dios. ¿Sí o no que dice la palabra de Dios así? El que peca es porque no ha conocido a Dios. Amado hermano, el versículo 3 es una de las cosas que me hizo meditar bastante.
Miren cómo empieza diciendo, el buey conoce a su dueño. Le va a sonar muy duro lo que va a decir. Y agárrese bien de esa silla. ¿Sí sabe lo que nos está diciendo ahí? ¿Quién entiende esto? ¿Qué nos está diciendo ahí? El buey conoce a su dueño. ¿Qué cree que nos está diciendo ahí Isaías? Es verdad, pero algo peor nos dice. Ellos son más inteligentes que tú. Y es verdad. Si nosotros nos vamos a la generación de Noé, esto lo dijo un predicador, los animales fueron más inteligentes que los hombres. ¿Por qué? Porque los animales obedecieron. Suban. Y los hombres les predicaron 120 años y no quisieron entender. Y por eso se murieron. En ese estado los pone Satanás, que están viendo, escuchando la verdad y sin embargo dicen, no, me voy por acá. Quieren hacer su voluntad, por eso recibirán su recompensa. Está muy duro esto, ¿no? Cuenta suave. Está durísimo. Es que así es la palabra, no soy yo. Usted nunca dice, porque esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Así habla Dios. Yo no he venido a entretenerlo, hermano. Si usted busca entretenimiento, ya le dije, ahí están las iglesias rosaditas, donde les arman fiestitas de cumpleaños. No, aquí venimos a adorar a Dios, a exaltar a Dios y a obedecer a Dios. Para eso Dios nos ha levantado. Mire lo que dice. El buey ha sido más inteligente que usted y que mí. Ya para que no se sientan aludidos, yo también me voy a poner más inteligente que usted y que mí. Ay, esto es para ponerme a pensar, pues, hermano. Yo tengo que sentarme un ratito. Oye, eso me está diciendo Dios. Oye, el animal es más inteligente que tú, pues. El animal tú le dices, ven y él viene. Tú llamas a la... No, yo no quiero. A mí no me parece y me voy por otro lado. Y así es la gente, hermano. Israel no entiende. ¿A quién está representando Israel aquí? ¿Ah? ¿A quién está representando? A la iglesia. A la iglesia actual, ¿no? En ese tiempo no estaba la iglesia, estaba el pueblo de Israel. Pero eso es una comparación, que así como Israel no entendía, hoy la iglesia no entiende. ¿Alguien me puede decir que la iglesia entiende? ¿Quién sabe que la iglesia entiende? ¿La iglesia? ¿Entiende la iglesia? ¿Entiende la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí entienden? Hermano, no nos engañemos. Yo no les he venido a predicar mentiritas para que usted se sienta bien. No entiende la iglesia. La iglesia no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que a la iglesia entrara la corrupción de afuera. Las fiestitas, el paganismo, las celebraciones humanas. Hermanos, ¿por qué no entiende Israel? Esa es la pregunta. ¿Por qué no entiende? ¿Sabe por qué? Porque Satanás controla sus mentes. Esto es durísimo, hermano. Usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta que Satanás controla sus mentes cuando usted no quiere venir a la iglesia. Satanás está controlando sus mentes cuando usted no quiere leer las escrituras. Satanás controla sus mentes cuando usted no quiere orar, cuando usted no quiere hablar de Dios. Usted quiere hablar de cualquier otra cosa menos de Dios. Es Satanás controlando su mente. Bueno, es que yo estoy bien así me siento bien y no me pasa nada, estoy muy bonito, sí es verdad. Pero va a llegar el día en que el Señor diga,
esas personas que decían esto. Dice el Señor en su palabra, dice que Él se reirá de los que se mofaban de Él. Dios se va a reír también de los que se burlaban de Él. Ojalá usted no esté dentro de ese grupo. Judá era un pueblo que se burló de Dios, sabiendo lo que ellos representaban para Dios, porque Judá no era un pueblo pagano que no conocía las escrituras. Mire, Judá era un pueblo que tenía la ley de Dios y sin embargo se comportaron peor que los del mundo, porque fueron traidores. Para que usted sepa, el pueblo de Judá se inclinó a dioses paganos. Y eso para el Señor es abominación, hermano. Ellos hicieron lo malo delante del Señor. Estaban en la hechicería, estaban en la adoración a dioses paganos. Levantaron esculturas de otros dioses para rendirle culto. Le quemaban incienso, como dice la lectura. ¿Usted cree que Dios va a estar contento con alguien así? Que lo traiciona, a pesar de enseñarle que Él no admite otro Dios para su pueblo, porque Dios le enseñó. Dios puede aceptarlo de las naciones que no lo conocieron, pero Judá era su pueblo, pues. Judá había recibido la palabra y la ley de Dios. Y es lo mismo que nos está diciendo la iglesia de hoy. El que no me siga no va a tener excusa. No va a tener excusa cuando estemos frente a frente ante su juicio. Amado hermano, esto es serio, hermano. Esto no es cualquier cosa. Judá fue un pueblo que conocía de la ley de Dios y sin embargo, ellos demostraron con su corazón a quién amaban más. ¿A quién amaban más? Ellos lo demostraron con su corazón y demostraron que amaban más a Satanás. Es duro lo que les estoy diciendo, pero ahí con las escrituras se los estoy enseñando. Y así ocurre con la iglesia de hoy. Hay muchos creyentes dentro de las iglesias que aman más a Satanás que a Dios. Están calladitos, pero cuando viene el tiempo difícil, allí sale a la luz todo el contenido de su corazón. Hermanos, este es un llamado de atención que Dios nos hace para que nos demos cuenta que Él va a venir por su pueblo. Y si usted no está listo para irse con Él, hermano, qué pena. Porque enseñanza tiene. Usted es el que no la quiere guardar en su corazón. Amén, hermanos. Miren cómo le dice a su propio pueblo, miren lo que le dice Jehová a través de su siervo Isaías. Miren, 4. Oh, gente pecadora. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Estaban haciendo cosas, pero terribles para que Dios les diga esto. Pueblo cargado de maldad. Aquí a la gente se le dice eso y ya se resienten y no aparecen más de nuevo. Miren, el mismo Dios les habla. Ay, ¿por qué no le dicen nada a él? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Siempre buscamos las excusas para no estar en la presencia del Señor. ¿Qué más dice? Generación de malignos. Miren lo que les llama generación de malignos. Uy, eso es un insulto. Ay, el hermano Marcos habla demasiado fuerte.
No es el hermano Marco, es Dios. Ahí está la palabra, es Dios. No soy yo. ¿Quiere echarle la culpa a alguien? Vaya, reclámele, Señor, ¿por qué hablas demasiado fuerte? Todo el que no quiere escuchar la palabra de Dios así va a reaccionar. Usted escúchelo y así va a reaccionar. Pero el que ama la palabra, aunque sea reprensión fuerte, Señor, gracias por esa palabra, porque tú no sabes el bien que me has hecho. Me doy cuenta ahora que estuve pecando contra ti. Ahora mis pies van a cambiar del mundo hacia ti, Señor. Ese es cuando el corazón está predispuesto a recibir la palabra de Dios. Pero el corazón que no quiere recibir, ya no asoma. Ya no asoma. ¿Por qué? Porque vino por, ¿cómo le llaman esta palabrita? Emoción. Emoción es una cosa y amor es otra cosa. La emoción dura cierto tiempo. El amor dura para siempre. Por eso cuando escucho, ay, es que esta persona era una sierva o era un siervo de Dios y de repente se separó por esto, por esto. A mí no me va a engañar. Las escrituras me dicen que el que ama es porque ha conocido a Dios y nunca se aparta de él, como Dios nunca se aparta de nosotros. Miren, hermano, con las escrituras. Está aburrido la prédica para cortarla. ¿La cortamos, hermano? ¿Qué dicen? ¿La cortamos? Ah, bueno, ahí ya quería cortar para agradar a los hombres de repente, ¿no? Porque quería agradar a los hombres. Dice el Pablo, si busco agradar a los hombres, ¿a quién estoy desagradando? Entonces yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Yo estoy aquí para agradar al Señor. Porque Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, dijo de su Hijo amado, este es mi siervo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué cree que dijo esas palabras? Porque Jesús siempre buscó hacer lo que su Padre le había ordenado que haga. Porque era obediente al 100%. ¿Sí ven? Generación de malignos. Aquí a quién le está hablando lo que viene después de generación de malignos. Léalo usted mismo. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. No le está hablando al de afuera. A nosotros. ¿Ah? Por eso usted cuando escuche a alguien que diga, el hermano Marcos habló muy fuerte, repréndalo en el nombre del Señor. Fuera de ti, Satanás. Él no es. Era el Señor a través de él. Miren. Dejaron a Jehová. Les está diciendo clarito. Dejaron a Jehová. Judá, el pueblo de Dios que conocía la ley de Dios, que presenciaron el poder y la gloria de Dios en sus narices, le estaba dando la espalda al Señor. Es que si somos nosotros. Porque el mundo nos cautiva con esas cosas bonitas que vemos afuera, nos cautiva. Esto me encanta. Anda a la iglesia. No, después. Y voy por acá. No. Hay mucha gente que ha muerto por la novelería. Hay mucha gente que ha muerto por la novelería. Y sus almas hoy se están quemando. Por eso yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Por eso es mi esfuerzo que hago por usted, hermano. Porque le amo como Cristo me ama. Por eso me desespero por usted. Usted ve que los pastores de las otras congregaciones que no están detrás de sus ovejas, ¿usted cree que a esos pastores las ovejas les importan? Cuando un pastor se le escapa una oveja, bueno, de las 300 que ya se perdió, déjalo. Es
porque no le importa esa oveja. Pero el pastor que ama sus ovejas, dice la Escritura, da la vida por ellas. Por eso es que ustedes ni van a tener a alguien que va a estar atrás de ustedes. Pero si a usted no le gusta, dígame, hermano, ya no quiero que me guste. Muy bien, hermano. O hermano, vaya para allá. Coja su camino. Pero no me responsabilice de lo que le pase el día de mañana. Amado hermano, Dios es claro que Él a quien ama, Él reprende. Porque ama a Judá es que Él está diciéndole estas cosas. Porque lo ama, no es por herirlo, no es por dañarlo, es para que abra sus ojos, abra el entendimiento y se dé cuenta por el camino que está yendo, que es camino de muerte, hermano. Mire lo que viene después. Para esos que dicen, Dios no juzga, y se llenan la boca diciendo, Dios no juzga. Aquí está. Provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Qué cree que va a hacer el Señor en ira? Ustedes mismos díganmelo. ¿Qué creen que va a hacer Dios en ira? Solo reprender. Cuando Dios entra en ira, pregúntele pues a Corea, Datán y Abiram dónde están ahorita. En cuerpo y alma fueron enviados al infierno. En cuerpo y alma. La tierra se abrió y se los tragó. Porque se rebelaron contra Dios. Para los que no quieren creer, ahí lo pueden encontrar en el libro de Números, Éxodo. Ahí está clarito. Sino que no sabemos por qué. ¿Por qué no sabemos, hermanos? A ver, ustedes mismos díganos, ¿por qué no sabemos? No leemos. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí la Biblia lo enseña clarito. ¿Qué más dice en el mismo versículo? Se volvieron atrás. ¿Qué quiere decir eso? Se volvieron atrás. ¿Ah? Conociendo mi palabra, me abandonaron. Conociendo mi voluntad, hicieron lo contrario. Yo les enseñé que aprendieran a amar y sin embargo odiaron. Yo les enseñé que era un Dios celoso, que solo a mí, decía el Señor, quiero que me adoren, y sin embargo adoraron a otros dioses. Dios les enseñó y sin embargo hicieron lo contrario. Les pregunto, ¿merecían o no merecían ser destruidos? Digan, no se me quede callado. ¿Merecían o no merecían ser? Claro. ¿Y por qué usted y yo no merecemos ser destruidos cuando pecamos? ¿Por qué no merecemos? ¿Qué? ¿Porque somos nosotros? No. ¿Quiénes somos nosotros para no merecer que Dios nos fulmine? Pero ¿sabe por qué estamos vivos? Por la misericordia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor, por el amor. Y aún así nos seguimos burlando. Nada pasa si hace tantos años estos hermanitos locos vienen diciendo que el Señor viene, va a destruir, va a fulminar. Y nada pasa. Nada pasa. Ya vino un virus, mató a tanta gente. Ya viene pronto. Ya viene pronto la caída del dinero.
Esos que aman al dinero más que a Dios, ya viene pronto esa caída. Muy pronto el mundo va a saber lo que es bueno. No lo digo alegrándome, lo digo porque le dieron la espalda a nuestro Dios. Muy pronto el mundo va a saber lo que es bueno, porque no quisieron escuchar. Dios advirtió, Dios enseñó, la gente es la que no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque amaron más al mundo que al mismo Dios. Y eso se llama idolatría. Y dice el Señor que la idolatría es abominación. Quinto, miren lo que les está diciendo Dios. ¿Por qué querréis ser castigados? Para los que dicen, Dios no castiga. Ahí está. Dios es bueno. Yo no creo en un Dios que, como el que ustedes enseñan, que Él castiga. No, Dios es bueno. Claro que Él es bueno. Pero por lo bueno que es, que lo malo tiene que ser castigado, pues lo malo no debe de ser premiado, hermano. O hay alguien que quiera decirme lo contrario, que lo malo debe de ser premiado. A ver, ¿quién está de acuerdo con eso? Perdóneme. Lo malo no debe de ser castigado. Lo malo debe de ser castigado. Lo bueno no debe de ser castigado, hermanos. Lo bueno es que nosotros, como hijos de Dios, debemos anhelar lo bueno, no lo malo. ¿Por qué queréis ser castigados? Dios está advirtiendo, iglesia del Señor, arrepiéntanse. Usted puede molestarse conmigo el día de hoy como usted quiera. Yo no soy el que la va a castigar. El que lo va a castigar es Dios. Usted puede coger el día de mañana y ya no venir. Yo lo lamentaré mucho, pero mi deber es advertirle que escoja el buen camino, que la va a salvar o lo va a salvar. No se esperaba una prédica así el día de hoy, ¿no? Ni yo tampoco, pero el Señor me lo puso en mi corazón. Y ya les voy a compartir un sueño que el Señor me hizo tener. Dice que el Señor en los postreros tiempos hablará por visiones y por sueños. Y yo sí creo en esto. Todavía, tras que son malcriados, tras que yo los crié, los engrandecí, los cuidé y se rebelaron contra mí. Mire la otra pregunta que está diciendo. ¿Todavía os rebeláis? ¿Todavía se rebelan contra mí? Habiendo yo sido bueno con ustedes, todavía vienen y se enojan contra mí. ¡Qué increíble! O sea, ¿qué se les estará cruzando por la cabeza a aquellas personas que se rebelan contra Dios? No puede ser. Toda cabeza, miren lo que dice, toda cabeza está enferma. Toda cabeza está enferma. Habla del pueblo de Judá. Todos esos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ya tenían la mente corrompida. Ya no hablaban cosas buenas. Por eso hoy, Iglesia del Señor, Iglesia del Señor, están dormidos.
Ya quieren que el culto termine. ¡Wow! Iglesia del Señor. El Señor dice, el Señor está diciendo en esta mañana, no hay quien tenga un sano pensamiento. Cuidado. Así le dijo Judá. Toda cabeza, mire cómo dice, con las escrituras, toda cabeza está enferma por causa del pecado. ¿Qué más? Cuando mi cabeza maquina maldad, solo pienso en lo malo, ¿voy a ser feliz? No voy a ser feliz, hermano. Así yo tenga el dinero que tenga en el mundo, el dinero no compra la felicidad. Un día, si te vuelves contra Dios, si tú lo tienes el dinero, Dios te lo quitará y quedarás en la nada. Muy pronto, aquella gente que se respalda en el dinero van a sentir la mano de Dios, porque un profeta menor habla de esto, que ni su oro ni su plata valdrán para el día del desastre. Ni su oro ni su plata. No habrá lugar en el mundo donde no haya dolor, sufrimiento, por causa del pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosas. Dios mío, no había nada bueno en esta gente. ¿Cómo se habían corrompido? Aún los niños en aquella época se habían corrompido. Los niños, los jóvenes. Y eso nos está enseñando el Señor para la iglesia de hoy. Padres que no permiten que sus hijos escuchen la sana doctrina, porque como a él no le gusta escuchar la sana doctrina, también esa maldición se la llevan a sus hijos. Egoístas. La vida de su hijo no es suya, es del Señor. Los hijos son solo prestados. Usted no puede imponerle a su hijo, si él tiene la inclinación de adorar a Dios, usted no le puede obligar que él no adore a Dios. Y usted, si su hijo se pierde por su causa, usted tiene que pagar doble pecado, por el suyo y el de su hijo. Cualquiera que haga esto, más vale que lo piense bien. Si usted no quiere venir, ok, no hay problema, pero mande a su hijo, por lo menos haga algo bueno. Si no, herida, hinchazón y podrida llaga. Estaban podridos. Oye, esta predica es durísima, ¿verdad? Es durísima. Así habla Dios. Para aquellos que les gusta que Dios venga. Ese Dios aquí no hay. En las congregaciones paganas ahí sí hay, pero aquí no hay. Dios es amor, sí. El amor verdadero hace que yo me desespero porque usted se salve. Usted vive en santidad, que usted vive en amor. Ese es el amor. Amor no es esto, sobarle el hombro, hablarle con suavidad. Si saben que los grandes criminales hablaban así, con suavidad antes de matarlo. Así hablan los criminales. De forma engañosa, cogían a sus víctimas, les hacían parecer en el principio que todo estaba bien. Miren, hermanos. Por eso, hermanos queridos, nosotros debemos de amar la reprensión. Debemos de amar la reprensión, ser reprendidos.
porque en ella hay sabiduría, hermano, hay conocimiento. Sabio es el hombre que inclina su oído. ¿A qué? Al consejo. Así enseña el Señor. Ya vamos a terminar, tranquilos hermanos. Yo veo que algunos ya se quieren salir corriendo. ¿Quién quiere salir corriendo? Alza la mano el que quiere irse corriendo. A ver, ¿qué? Mario, ¿te quieres ir corriendo? Te está pegando el mensaje. Está como inquieto porque se mueve. Sí, lo veo que está y yo pensé que había una silla bailarina me le habían dado a Mario. Bueno, no. A ver. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es. El pueblo estaba tan corrompido que necesitaba urgente de un médico. Dios les envía el médico y encima rechazaron al médico. Todavía. Israel era increíble. Israel, ¡ay, Señor, ayúdanos en estos momentos difíciles, Señor! Queremos tu ayuda. Está bien, y si ya le voy a enviar a mi profeta. Va el profeta y se lo matan. Así la salvajada a veces de mucha gente. Y salvajada, porque no le puedo decir otra cosa. Es salvajada. Así los pone Satanás, salvajes. Entonces, hermano querido, a meditar en esto. Dios está hablándole a su pueblo. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Por qué cree que sufren las naciones? Por los malos siervos y ministros de Dios. Aquellos a los que Dios había levantado y los había puesto como sus hijos, sus ministros, no hicieron la voluntad del Señor. Por eso, por causa de ellos, viene la maldición de Dios en la tierra, a esas naciones. ¿Sabía usted, hermano querido, póngame atención, que cuando un cristiano va a un X lugar, ese lugar cambia, mejora? Con mi esposa a veces nos vamos a comer a un sitio, un restaurancito por ahí medio raro, nos sentamos a comer los dos y disfrutan. Cuando vemos, se llenó. Es que el hombre y la mujer de Dios es bendición a donde quiera que va. Bendición. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, dice el Señor. Pero el hermanito que es de esos que anda en tambaleante, se va a una congregación, a un restaurante de esto, se mete a comer y sale, y más vacío, y los dueños están en ese local. Ni los dueños. Así es, hermanos. Así que, ¿cuántos aquí somos de bendición? Amén. Eso, hermano. Usted hable con fe. Usted no le preguntan a usted. Hay gente que le preguntan algo. Amén, hermano. Yo soy de bendición porque a mí Dios me levantó para que sea luz en el mundo. Y usted tiene que hablar con esa autoridad que Dios le ha dado. Todos, desde los niños, son bendición si obedecemos a Dios. Los niños son gran bendición. Aún más por los niños, el Señor, cómo verdaderamente se agrada de los niños. Son bendición. Somos todos bendición. Amén. Está linda la predica. Me quiero demorar unas 3 horas más. ¿Puedo? Sí, puedo 3 horas más. ¿Quién quiere que ya termine? A ver, alguien que me diga quiere que termine. Me gustó la predica. Sigo. 3 horas más. ¿Quién quiere que termine?
Mario, 3 horas más. La Melissa, 3 horas más. Y ya va, dice la hermana Paula, 3 horas más. 5. Ya me quedo. Así es el problema. Se ríe, hermano. Disfruta. Pasamos alegres. Así es. No estamos en un cementerio. Bien, hermano. Entonces, en este versículo, miren lo que Dios también nos está enseñando. Hermano, a través de la historia, Dios, cuando ha castigado a su pueblo, lo ha hecho con sus enemigos. Escúcheme bien, hermano. Cuando Dios nos quiere castigar, nos hace a través de nuestros enemigos. Los enemigos se enseñorean de nosotros, vienen y se nos llevan los alimentos, se nos llevan todo. Por eso es que Israel constantemente era atacada por los asirios, por los babilonios, por los egipcios. Y era un pueblo chiquito con naciones pero verdaderamente poderosas. Dios los castigaba de esa manera. ¿Para qué? Para que entiendan que el camino que estaban siguiendo era el que a Dios no le agrada. Y eso es lo que hoy nos está enseñando a la iglesia. Arrepiéntanse. Acuérdense de lo que nos encerraban, hermano. Eso era un ataque directo contra la iglesia, sino que la gente no se da cuenta. Es contra la iglesia. Hoy día estaba viendo un video de hace pocos días en Canadá, ya que estaban ahora encerrando a los cristianos, los metían presos. ¿Y saben lo que están haciendo ahora? Están tumbando las congregaciones. Un lindo edificio lo quemaron y lo tumbaron todito. En Canadá sí está la cosa. Usted siéntase contento de no vivir allá, que aún está en esta tierra donde podemos todavía predicar, podemos todavía reunirnos, hermanos. Va a llegar el día que ya no podamos reunirnos. Y ahí, ¿sí sabe quién va a ser el mayormente perjudicado? Usted. Porque ya su pastor, su hermano, no va a estar cerca de usted. Porque Dios mismo se lo quitará. ¿Sabe por qué? ¿Sí sabe por qué? Por lo que estaba haciendo Judá. No quisieron oír. No quisieron entender. Por eso el Señor dice que Él va a ocultar su rostro. Esa es la forma de ocultar el rostro de Dios. Bueno, ya los he llamado tanto. No me quieren oír. Ahora sí, vino mi cara para allá. Ya no los miro. ¡Ja! Cuando Dios haga eso, acuérdense, el hermano Marco tenía razón. El hermano Marco tenía razón. Pero ya será demasiado tarde. Puede ser que el hermano Marco esté encerrado en su casa tomándose un buen batido que le hizo su esposa. O puede ser que ya se haya ido con el Señor. Entonces, hermano, a meditar en esto. Ya terminamos, ya nos faltan 2 versículos. 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonal, como ciudad asolada. Es que, hermano, cuando Dios ya cambia su mirada y ya no nos mira a nosotros, significa que Dios nos ha dejado solos. ¿Cuántos deseamos que Dios nos deje solos? ¿Cuántos deseamos que Dios nos deje solos? Nadie, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué está esperando que no lo busque? Buscarlo no significa estar aquí sentado. Buscarlo significa que yo le entregue mi vida por completo. Que yo anhele estar en su presencia. Buscarlo significa que yo comience a estudiar la palabra de Dios desesperadamente. Si algo no entiendo, hermano Marco, estoy estudiando la palabra, esto no entiendo, explíqueme, ayúdeme por favor. El hermano Marco sí va a tener tiempo para enseñarle la palabra. ¿Sabe cuál es mi lema? ¿Cuál fue el lema que yo les dije en Naranjito, a los que estaban en Naranjito? A todos que estaban en Naranjito, creo. ¿Cuál fue el lema que dije en la prédica? ¿Cómo
¿Cómo fuera? Para Dios tenemos tiempo, pero no para el mundo. Ese es nuestro lema, los verdaderos cristianos. Yo tengo tiempo para Dios, pero no para el mundo. Así es en el remanente de Cristo. Para el mundo no tenemos tiempo, para el Señor sí tenemos tiempo. Ese es nuestro lema. Quedaremos asolados, que la soledad, oiga, Cristo la sintió. En la cruz Dios abandonó a su Hijo, pero no es que lo abandonó porque no lo amaba. ¿Por qué lo abandonó? Por el pecado estaba cargado del pecado de toda la humanidad en la cruz, y Dios no soporta el pecado. Por eso es que el Señor lo abandonó, y el Hijo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús lloró en ese instante, porque lo más terrible que le puede ocurrir al hombre es que Dios lo abandone. Miren, es lo más triste. El hogar, aunque tenga dinero, tenga fortuna, sin Dios no vale nada. La paz del Señor no hay en ese hogar. Y por último, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado con un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Así es. Judá no se había corrompido del todo. Eso habla de que sí había buenos cristianos, buenos siervos de Dios. ¿A qué se parece esto en la actualidad? Así pasó con el remanente de Cristo, hermano. ¿Qué dice? Si por ese grupo pequeño no nos hubiéramos mantenido firmes, esto ya hubiera desaparecido. Todos los que Satanás usó para destruir esta obra, ellos no son del Señor. Grábese lo que le estoy diciendo. No son del Señor, y lo estoy grabando para que me lo reclamen, porque yo con la Biblia les enseño. No son de Dios. Una, porque abandonaron a las ovejas. Las ovejas nunca se las abandonan. Por eso Jesús le dijo a Pedro: tú en verdad me amas. Tú me amas, tú dices que me amas de verdad, Pedro, le decía Jesús. ¿Y cuál era la respuesta que Pedro le dijo? Sí, maestro, yo te amo tanto. ¿Y qué era lo que le dijo Jesús? ¿Qué era lo que más le preocupaba a Jesús? Apacienta mis ovejas. Eso tenía una gran enseñanza en nuestras vidas. Nosotros no podemos abandonar a las ovejas bajo ninguna circunstancia. Yo por eso no los he abandonado a ustedes. Ahí he estado, llorando, sufriendo, pero ahí he estado, firme. Dice el Señor que este camino es para los que somos fieles y valientes. Amén. No para los cobardes. El cobarde busca lo que le gusta, lo que le parece bonito. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender a ser cristianos verdaderos, valientes, porque el Señor Jesucristo, hermano, pasó lo mismo que nosotros pasamos. Dígame, ¿es o no es verdad que a Jesús todos lo rechazaron? Lo rechazaron, hermano. Mucha gente que Él sanó estuvo gritando: crucifícalo. Y es lo mismo que nos pasó a nosotros, que nos traicionaron. ¿Quién me hace ver eso? Yo no comprendía esto, pero después el Señor me lo hizo entender. Ahora digo: Señor, estoy contento porque me parezco a ti. Estoy sufriendo como tú sufriste. Te rechazaron como a ti te rechazaron. Dice el Señor: y por causa de mi nombre seréis aborrecidos de la gente. Así dice la Escritura. Entonces, vamos. Cristiano que usted lo vea creyente que usted vea que la gente lo busca, lo aclama, lo sigue, le manda carta de invitación, lo toman en cuenta en todo. Algo está pasando ahí. Porque dice la Escritura que todo el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Y si a ese hombre el mundo lo está amando, ¿no le parece raro?
Martínez dijo que si nos rechazan, que ustedes lo van a rechazar por ladrón, por asaltante, por criminal. Dijo que somos rechazados es por la causa de Cristo. No. Está bien que a usted lo rechacen, pero porque vive y ama al Señor. Pero si a usted lo rechaza por ladrón, mentiroso, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A nosotros nos deben de rechazar es por causa del Señor. Porque somos fieles al Señor. Cuando usted lo esté rechazando, entonces diga, no, ahora sí ya entiendo. Esto quiere decir que estoy yendo por el camino correcto. ¿Les parece? ¿No les parece, hermanos? Bien. Entonces dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejante a Gomorra. Así es. Sodoma y Gomorra, esas naciones fueron destruidas porque no había quien escuche consejo. Ya no había nadie. Todos se habían corrompido. Escuchen esto, desde los niños estaban corrompidos. Los niños. ¿Por qué estaban corrompidos los niños? Porque tenían la guía de los padres malos. Esto quiere decir que si usted es un mal cristiano como padre, no espere de su hijo que sea un buen cristiano. A veces hay casos de excepciones donde Dios de padres malos a veces levanta hijos buenos, pero son esos casos rarísimos. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, en conclusión, hermanos, Judá, el pueblo de Dios, Judá, el pueblo de Dios, trasladándolo al tiempo actual, la iglesia no quiere entender, no quiere escuchar consejos, no quiere volverse de su mal camino. Dice el Señor, te tengo preparado algo para ti, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, dice el Señor. La próxima vez ustedes tienen que buscarme desesperadamente, dice el Señor. Así, desesperadamente. Anhelen estar en mi presencia. Porque si no, juicio vendrá sobre ustedes. ¿Entendió el pueblo? Alce la mano a los que no entendieron. ¿Cuál no entendió? El refuerzo va a venir el día jueves en la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es mejor porque puedo hablar con más detalle. Yo sí quisiera que los naranjitos vinieran, porque se están perdiendo algo maravilloso en las enseñanzas bíblicas. Hagan el esfuerzo. Si ustedes no tienen dinero, avísenme. Pero avísenme. Pero yo quiero que estén aquí. Porque en la enseñanza bíblica hay ese diálogo y el análisis de la palabra. Ahí es donde ustedes van a poder entender mejor. Pero vengan por favor el día jueves. Dios va a proveer la forma de que regresen a la casa. Ustedes no piensen en la carne, no digan, ay, es que es tardísimo, no sé si habrá carne. No. Siempre cuando ustedes vayan a una parte, digan, Señor, quiero estar en ese lugar. Ayúdame para que no se me ponga complicada ni la ira ni la venida. Si yo hago cuando me voy a veces a Guayaquil, a cualquier otro, Señor, voy a salir, papá, guarda mi vehículo. Puede ser que ese carrito viejito que ustedes lo ven ahí, vean, no se dañe. ¿Sabe por qué? Porque el mejor combustible me lo pone el Señor. Amén. Los mejores repuestos me los da el Señor. Por eso es que ese carrito no se daña. Ahí está la hermana Anita, que a Salina nos hemos ido, ¿sí o no, hermana Anita? La hermana Anita segura que ese verde y vuelta. Así que, hermano, cuando Dios
cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos ayuda, hermano. ¿Sí, una hermana Blanquita? Sí. Esa hermana Blanquita, Yo mira. así me duela lo que me duele. Así. Eso, ¿se dan cuenta? Esa es un alma transformada. Esa es un alma oiga. Dios es. Y si sabe que era una de las durísimas, sí, una hermana Anita que era durísima para venir a los caminos del Señor. Y ahora está Ve, la hermana Teresita también era otra que era durísima. Y mírenla ahí. que yo hoy día ya no iba a venir. ¿Ya ve? ¿Por qué? Porque me dolía las piernas. Esto de aquí no permitía parar. ¿Ya ve? Pero yo dije, no, esto tiene que desaparecer, este dolor. Señor, dije yo, voy a escuchar tu divina palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esa es una alma transformada. Esa es una alma transformada. Yo porque estoy caminando, porque estoy en la palabra del Señor. ¿Sí se da cuenta? Que Dios es el que nos bendice, nos da fuerzas para seguir adelante y seguir buscando la gracia del Señor. ¿Se da cuenta? No lo dice el hermano Martínez. Los mismos testimonios. Entonces, hermano, venga, confíe en el Señor, hermano. Vengan. Y ustedes no se preocupen. Si no tienen dinero, llámenme y díganme, hermano Martínez, no voy porque no tengo plata. Venga nomás, y yo acá me las arreglo. Ahí me pongo en contacto con la hermana Anita y le solucionamos, ¿sí o no, hermano? Amén. Solucionamos. Nosotros somos de soluciones. Nosotros no estamos que, ¡ay! No puedo hacer esto. No, no. Solución. Así es. Damos solución. Amén. Amén. De pie, pueblo del Señor. Poderoso Dios, eres digno de ser adorado, de ser exaltado, Padre eterno. Gracias, mi Dios Altísimo,